el famoso examen DELE. ¿Es tan difícil como dicen? Hay cosas que no son tan verdad. No necesitas hablar perfecto. Tampoco memorizar cientos de listas de vocabulario. Y mucho menos tienes que sufrir preparándote para este examen. Hoy te cuento la verdad sobre el DELE y voy a resolver todas tus dudas. Y también te daré algunos consejos para ahorrar tiempo, energía y alguna frustración que tengas cuando te estás preparando para este examen tan importante. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili. Y como mencioné en el inicio, vamos a hablar toda la verdad sobre el examen DELE y cómo prepararte correctamente. Si te has decidido por hacer este examen, quédate hasta el final de este video para tener toda la información. Y si estás listo, pues empecemos con el video. A ver, el examen DELE. Esta palabra de 4 letras que escuchas y ya te viene el dolor de cabeza. Muchos estudiantes me escriben diciendo que quieren dar este examen, pero no saben por dónde empezar. Algunos otros ya lo intentaron y pues no les fue como ellos esperaban. Así que vamos desde lo más básico. El DELE pues es un examen oficial que certifica tu español y al obtener esta certificación se te pueden abrir muchas puertas para estudiar, para trabajar, hasta para conseguir la nacionalidad en un país hispanohablante. Pero ojo aquí, no todos los estudiantes necesitan el mismo nivel. Hay algunos que con un nivel A2 están perfectos, pero por ejemplo si se trata de una universidad, probablemente te pidan un mínimo de nivel B1. O para un trabajo en el extranjero, también podría ser hasta un C1, dependiendo del trabajo. Por eso, lo primero es saber por qué quieres dar este examen. Y obviamente esta respuesta va a cambiar completamente la forma en que te vas a preparar para este examen. Ahora, algo muy importante. El DELE no es una prueba para saber si conoces la gramática del español a la perfección o para saber si hablas con un español automático, robotizado. No sirve para esto. Este es un examen para saber si puedes comunicarte en español en situaciones reales. Esto es lo que más cuenta. Obviamente, aprender la gramática es la base de todo. La teoría siempre es la base de la práctica. Entonces, no debemos dejar esta parte de lado. Pero debes tener en cuenta que lo que más se considera son tus capacidades de comunicación. Y en el caso del examen DELE, se divide en diferentes habilidades. En este caso son 4 las habilidades que se evalúan. Una es la comprensión de lectura, otra la expresión escrita, también la comprensión auditiva y por supuesto la expresión oral. Y aquí viene la trampa, por decirlo así, de este examen. Es que no puedes ser bueno solo en una de estas habilidades. Tienes que aprobar cada una de estas habilidades por separado. Me ha pasado tener estudiantes que en la parte oral se expresan con mucha naturalidad, pero en la parte escrita pues había que mejorar un poco. Y otra cosa que debes saber es el formato del examen. Muchas veces tampoco fallan por no saber muy bien el español, sino por no conocer bien este formato. Por ejemplo, no saben cuánto tiempo tienen para responder o resolver una tarea, no saben qué tipo de actividades vienen en el examen o tampoco saben cómo es la puntuación para saber si van a aprobar o no. Para esto existen muchos simulacros del examen DELE en internet.
puedes prepararte utilizándolos como una guía. Las tareas son muy parecidas al examen original y por supuesto ejercicios para que puedas practicar lo que realmente vendrá ahí. Otra cosa que escucho mucho de los estudiantes es: Mili, practico mucho el vocabulario, conozco muchas palabras, pero me sigo confundiendo a la hora del examen. ¿Qué sucede aquí? Y claro, de nada te sirve memorizar palabras y palabras si no sabes en qué contextos debes utilizarlos. O quizás conoces muchos sustantivos sueltos, pero no conoces conectores para crear oraciones correctamente, para crear una conversación, una descripción. Conocer solo palabras sueltas es como armar un rompecabezas sin saber la imagen previamente. Estás un poco perdido. Así que trata de complementar el vocabulario que conoces con algunos conectores de discurso, también preposiciones. Esto te va a ayudar a crear expresiones más completas. Ahora, si hablamos de habilidades orales, aquí te entiendo. Muchas veces nos da un poco de nervios o pánico hablar en otro idioma. Aquí la clave, ya lo dije antes, no es hablar perfecto o hablar sin acento, con un acento nativo. Aquí lo importante es hablar de forma clara, natural y con la estructura correcta. Siempre pueden existir algunos errores, pero si puedes comunicar tu idea con seguridad, esto suma muchos puntos. Hasta ahora hemos visto diferentes puntos que te pueden ayudar al momento de dar tu examen DELE, pero antes de continuar, quiero invitarte a visitar nuestro canal de YouTube. Aquí podrás encontrar muchos más videos sobre diferentes temas del idioma español, gramática y léxico, vocabulario o algunos datos interesantes como este. Te recomiendo activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo y así seguir practicando tu español con nosotros. ¿Qué esperas? Cuando termines de ver este video, estás cordialmente invitado a ver los otros. Ahora sí, continuemos. Ya que hemos mencionado los errores, te voy a decir algunos de los más comunes. Primero y muy importante, no leer las instrucciones. Suena tonto porque es lo básico, pero créeme, esto pasa mucho. Por los nervios o la tensión, vas directamente al ejercicio sin leer realmente lo que tienes que hacer. Aquí te estás olvidando de lo más básico, entender lo que te están pidiendo que hagas. Ya sé que tenemos un límite de tiempo al momento de hacer este examen, pero no corras. Vamos a leer las instrucciones con calma y así poder desarrollar el examen correctamente. Otra pregunta clásica de los estudiantes es: ¿cuánto tiempo debo prepararme para este examen? Esto va a depender de qué examen, de qué nivel de examen vas a dar y de tu propio nivel. Si crees que estás cerca del nivel del examen, pues con unos meses, un par de meses, bastará. Pero si estás un poco más lejos de tu objetivo o es la primera vez que vas a hacer un examen de este tipo, pues obviamente vas a necesitar un poco más de tiempo. Aquí ya no solo se trata de estudiar y repasar, sino practicar con intención. Obviamente, si tienes las posibilidades, también podrías prepararte con un profesor, especialmente si estás en niveles mucho más altos como el B2 o C1. Practicar con un profesor te va a ayudar muchísimo, sobre todo para poder detectar algunos errores que quizás tú no ves, también en organizar tu estudio y practicar con los simulacros o los exámenes que son similares al examen oficial. Pero si quieres prepararte por tu propia cuenta, también es posible. Solo necesitas ser muy constante y también utilizar todos los recursos que tengas disponible.
Y sobre todo, ser muy exigente contigo mismo. Ser honesto al momento de revisar tus errores. Ahora, por último, si ya diste el examen y no lo pasaste, no te preocupes, no te frustres. Puedes volver a intentarlo, no hay un límite para esto. Ya sabes que no se trata de saber más, sino de prepararte mejor. Y hasta aquí son los datos que te puedo dar sobre el examen DELE. Si tienes alguna otra pregunta relacionada con esta certificación, puedes dejármela en los comentarios. Y como en todos los videos, quiero saber qué piensas tú. ¿Estás pensando en dar el examen DELE o quizás algún otro examen de certificación oficial? ¿Cuál es la parte que más te pone nervioso o piensas que debes mejorar para dar este examen? ¿Te gustaría que hiciera videos sobre cada una de las habilidades y cómo prepararte? Ya sabes que puedes comentar en la cajita, siempre guardando el respeto a esta hermosa comunidad de estudiantes de español. Y recuerda, este tipo de exámenes no se aprueban con perfección, se aprueba con estrategias, con prácticas y sobre todo con mucha seguridad en ti mismo. Confía en lo que ya sabes y prepárate en lo que te falta. Si te podemos ayudar en el camino, pues aquí estamos para ti. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También te invitamos a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido a diario y también muchos ejercicios para que sigas practicando. Pero si no sabes cuál es tu nivel exacto de español, no te preocupes, tenemos una prueba totalmente gratuita para ti en nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí también podrás ver artículos en español y encontrar clases online con nuestros profesores. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!